Dios los bendiga. ¿Cómo amanecimos hoy? Bueno, qué bendición estar aquí en la iglesia compartiendo con todos ustedes, también con aquellos que nos acompañan ahí a través de los medios virtuales. Dios los bendiga. Y quiero que empecemos en esta hermosa mañana. Alguien dirá, ¿por qué hermosa? Si está nublado. Pues porque Dios nos regaló este día, ¿cierto? Y si está nublado es porque, pues así tenía que ser. También hay que salir a regar las matas, hermano, ¿cierto? Bueno, vamos a orar, hermano. Vamos primero a leer el texto. Vamos a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Ya lo tenemos. Usted que está en casa, tome su Biblia, busque el texto y vamos a dar inicio a nuestra reunión con este culto. Ya que estás en casa, no permitas que nada te distraiga, solamente concéntrate en la palabra de Dios, en la adoración a nuestro Dios. Proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, y juicio y equidad. Versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mis hermanos, la gran pregunta es, ¿a qué ha venido usted hoy aquí? ¿A qué ha venido? ¿Con qué expectativa has venido? Y a los que están allá en casa también, ¿con qué expectativa hoy has venido? Y este proverbio nos habla de la actitud que debemos tener, de las expectativas correctas cuando nos acercamos a la palabra. ¿Cuáles son? Versículo 1 dice, para entender. Usted está aquí para entender, ¿o no? Pero no para entender cualquier cosa, no para entender filosofías, pensamientos humanos, sino para entender sabiduría. ¿Y qué más? ¿Qué dice ahí? Apenas 4 leyeron el texto conmigo. ¿Sabiduría y qué? Y doctrina. ¿Qué quiere decir? Que cuando venimos a la iglesia con esa disposición, el Señor nos da su sabiduría y su doctrina. Nos permite entenderlo, nos permite comprenderlo. Qué privilegio tan grande tenemos cuando venimos a la casa del Señor, que podemos entender lo que muchos dicen, yo no entiendo. Aquí lo entendemos, hermanos. ¿Qué más dice? Entonces el primero es para entender y el segundo ¿qué? Para conocer razones prudentes. Aquí a usted le van a dar argumentos, aquí a usted le van a dar consejos para tomar decisiones. Y le van a decir, la mejor decisión para tu vida es esta, pero tú tomas la decisión. Y no tienes excusa porque aquí la conoces. Aquí la conoces y aquí se te da una oportunidad. Si has tomado una mala decisión, cancelarla y volver a empezar, aunque ya hayan algunas consecuencias de la primera, ¿cierto? Pero también tienes la oportunidad de que si estás a punto de tomar una decisión, lo hagas
de la manera que Dios lo manda, con prudencia. ¿Qué más dice? Justicia. Hermano, en el mundo no hay justicia. En el mundo no hay justicia. Y es lo que prometen todos los gobernantes. Pero la verdadera justicia está en la palabra de Dios. Y la verdadera justicia, hermanos, es que pase lo que Dios quiere que pase. Amén. Juicio y equidad. A eso es lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Da qué? Sagacidad a los simples. Y yo me he puesto a ver que esto es verdad. Hay hermanos que pues no han tenido la oportunidad que Dios le ha dado a algunos de estudiar profundamente. Pero cuando usted los escucha hablar, usted dice, esta persona habla como un sabio. Esta persona habla como un entendido, como una persona llena de conocimiento. Y la razón es por eso, porque ha adquirido esa sagacidad de la palabra de Dios. Y los jóvenes, aquí veo un ramillete de jóvenes importante, ¿cierto? Y a los jóvenes, ¿qué les dice? Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Mire, querido amigo que está aquí en esta mañana, los grandes sabios que ha tenido la humanidad han nacido de entender la palabra de Dios, de familias donde se predicaba la palabra de Dios, se compartían los devocionales y aprendían a leer y a entender. Y esa sabiduría solo la puede dar la palabra de Dios. Así que, hermano, si a usted en el trabajo le dicen, usted sí que es inteligente, o en el diario vivir a usted le dice, usted sí que es inteligente, es por esto, no es por los estudios. Muchos estudian y son poco inteligentes, son poco en llevar el conocimiento a la práctica. Pero eso nos lo da ¿quién? La bendita palabra de Dios. Así que jóvenes inteligentes, aprovechen esta oportunidad tan maravillosa que tienen de acercarse a la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos? Oiga, oirá el sabio. ¿Y qué le va a pasar al sabio? Uno dice, no, ya usted como dicen, sábelo todo, ¿sí o no? Ya usted lo sabe todo. Pero ¿qué le va a pasar al sabio? ¿Qué dice ahí? Bueno, otra vez los mismos 4 que leyeron conmigo el texto, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar al sabio? Aumenta. ¡Qué tremendo! Esto no tiene límite, hermano. Cuando usted es atento a lo que Dios le dice, usted quiere una sabiduría para vivir. Y cada que usted se acerque a la palabra, usted recibe ¿qué? Esa misma sabiduría. ¿Qué más dice? Y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. Esto no tiene límites. No tiene límite, mi hermano, mi amigo que está aquí, mi hermana. Si crees entender mucho, pues aquí hay más. En este menú maravilloso que nos ofrece la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Para qué más? Para entender qué? Proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y eso solo está ¿dónde? Aquí, en la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Versículo 7. Pero lo primordial está en ese versículo 7. Y es que el principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? A Jehová. ¿Tú crees en Dios con todo tu corazón? ¿Tú temes a Él con todo tu ser? ¿Has entregado tu vida a Él? Todo lo que haces, todo lo que eres, se lo has entregado. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Qué más dice? Los insensatos ¿qué? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces tenemos un paralelo al mismo tiempo que nos muestra la palabra. Por un lado, el sabio, el entendido, ¿cierto? El inteligente. Y por otro lado, ¿qué? El insensato.
Así que usted que está ahí en esta mañana, disponga su corazón para entender, conocer. Mire los verbos con que empieza cada versículo: entender, conocer, recibir. También la palabra nos da, es de allá para acá, nos da oír, entender nuevamente. Así que disponga su corazón en esta mañana para todo ello y póngase de pie. Y usted que está ahí viéndonos en los medios virtuales, cierre sus ojos, pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor, que sea un tiempo especial, un tiempo de bendición, un tiempo para glorificar su nombre. Por lo menos yo vine dispuesto a conocer, a entender, a oír y a recibir. Amén. ¿Cuántos vienen con ese deseo en su corazón? Amén. Oh, pues esta iglesia, pues no desayunaron, no les pusieron la vacuna ahora, ¿qué les pasó? ¿A qué vinieron? A oír, conocer, entender y recibir. Amén. Usted también. Qué bueno, ahora sí se me despertaron, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. Gracias porque permitiste que nos levantáramos. ¿Por qué no le dices a Él: Señor, yo estoy dispuesto a todo ello que dice tu palabra, pero también reconozco que en el caminar mis pies se han ensuciado y tal vez he pecado? Pídale perdón al Señor por ese pecado. Tal vez usted ha mentido, tal vez usted ha hablado, ha murmurado, tal vez usted ha mirado lo que no debe, y juntos pidámosle perdón al Señor. Perdónenos, Señor. Perdónenos, porque su palabra dice que si alguno dice que no ha pecado, miente y hace a Dios mentiroso. Pero gracias porque ese sacrificio en la cruz del Calvario hoy nos limpia, nos lava de nuestro pecado. Y hoy, Señor, te agradecemos por ello. ¿Qué haríamos sin ese sacrificio? No podríamos estar aquí de pie, Señor. Gracias porque nos perdonas a través de Él. Y hoy dispongo mi corazón para conocerte, para oírte, para entender, para oír, Señor. Que tu palabra entre a mi vida, penetre a lo más profundo de mi corazón. Que tu palabra sea como esa saeta punzante, aguzada, pulida, filosa, Señor. Que llegue a mi vida, la penetre, Señor, y que muera algo en mí. Aquello que no te agrada, que muera en esta mañana, pero que viva la semilla, la simiente de tu palabra en mi corazón. Que tus dichos, tus consejos, tus proverbios, tu palabra germine en mi vida. Dígaselo. Pongo mis 5 sentidos ante ti, Señor, y dispongo mi corazón y dispongo mi vida y acepto lo que deba cambiar, Señor. Gracias, Señor. Alábale ahí donde estás. Alábale, adórale. Gracias, Señor. Siga en esa actitud de reverencia delante del Dios Todopoderoso. Dígale que usted ha venido a sus pies, porque esa es la mejor parte de poder estar en su presencia, estar a los pies escuchando la voz del Maestro. Disfrute este momento en su presencia. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Toma tú el control de nuestras mentes y corazones que te quieren servir. Aquí estamos, Dios, dispuestos delante de ti. Saber que nuestra corona es estar delante de ti. Adore al Señor. Junto a tus pies
en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Adore al Señor donde usted se encuentre. No desaproveche esta oportunidad, porque a veces en nuestro diario vivir, pocas veces sacamos tiempo para Él, y hoy es el día agradable delante del Señor. Por eso nos presentamos y adoramos a ese Dios soberano, a ese Dios que se merece toda la gloria y toda la gloria. Por eso tocamos tu manto, Señor, en esta mañana y te adoramos. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, saber que mi corona es estar junto a ti. Solo delante de ti, Señor, porque es por tu gracia y tu amor. Él es el Dios que está sentado en el trono celestial, donde está observándote, donde se está deleitando mirándote, donde tú eres privilegiado, porque eres el que tiene el acceso por haber creído, por haber confesado su nombre. Y ese Dios soberano está en nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, para declarar tu amor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Dile poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad del reino, poderoso. Dígale poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso.
su vida, que ha roto todas esas cadenas en las que usted andaba, en todos esos homicidios, en todas esas fornicaciones. El Señor lo ha librado y a mí me ha librado, y por eso confesamos delante de su presencia esa grandeza, porque un gran arco iris corona su ser. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrero, Alfa y Omega, y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad, imperio, poderoso, poderoso eres, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad, imperio, poderoso eres, Dios, y por eso nos alegramos delante de ti. Por eso te alabamos y te glorificamos. ¿Cuántos han venido a glorificar el nombre del Señor? Amén. Entonces vamos a aprovecharlo y vamos a exaltar su santo nombre. Es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Por eso los muros caen delante del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy declararemos que los muros caen en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Los muros caen y con ellos
los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, ¡hey! Toca la trompeta. Amén, aleluya. Por eso alabamos el nombre del Señor, porque es grande y poderoso. Amén. Él es la única razón de nuestra adoración. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. De mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te adoramos, Señor. En esos momentos de alegría, en esos momentos de tristeza, en esos momentos donde sentimos que no podemos más. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te adoraré, te alabaré. En todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. No se canse de alabarlo. Te alabaré, te glorificaré.
Ese es nuestro buen Jesús, el que dio su vida, el que derramó hasta la última gota de sangre por sus pecados, por mis pecados. Por eso hoy podemos estar confiados y podemos estar alabándole, porque Él es el que lo merece, porque Él es el que merece toda la gloria y la honra. Aquí estamos, Señor, en todo tiempo adorándote, en toda circunstancia. Aunque los problemas muchas veces nos inundan, queremos estar allí adorándote y no dejarnos atribular por esas vivencias, porque esto es pasajero. Recibe, Señor, toda la gloria, recibe toda la alabanza. Y mis hermanos, usted y yo podemos estar confiados en su presencia. Dele un fuerte aplauso al Señor, adórele y glorifíquele en esta mañana. Y no se canse de hacerlo, porque Él no se cansa de hacerle favores a usted, de derramar su misericordia todos los días de su vida, cada mañana, cada segundo. Por sus misericordias es que no hemos sido consumidos, y por su bondad es que hoy podemos estar aquí parados delante de su presencia, y por eso le alabamos y le damos gracias. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Amigos, hermanos, qué bueno verlos, los que no nos pudimos saludar más temprano. Dios los bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que estás con nosotros, amén. Denle un saludo al que está, rompamos el hielo, estamos como muy acartonados. Salude al que está a su lado, bendígalo. O sea, como podemos saludarnos hoy en día, ¿cierto? De lejitos, dele una palabra de bendición. Dígale, hermano, qué bueno que estás aquí en esta mañana, qué rico tenerte aquí. Este tiempo nos ha vuelto lejanos, ¿cierto? Y si son esposos, aproveche. Si son esposos, aproveche para ir derecho y le da el besito ahí a la esposa. Qué bueno que estamos aquí. Realmente, mis hermanos, es un gozo estar en la casa del Señor. Es un gozo verlos. Yo no sé si usted comparte la felicidad, pero estar aquí en la casa de Dios es un tiempo tan especial, tan hermoso, tan maravilloso, ¿cierto? Y que no pase en vano, ¿cierto? Qué bueno uno poderse ver, de pronto escuche a su amigo, a su compañero, a su hermano que a lo mejor viene con una necesidad y se la cuenta. Ore por él. Para eso es que estamos aquí. Ore por esa persona, hable con él. Déjese usted llevar por el Señor y podamos cumplir eso que veíamos en esa iglesia de Hechos, ¿cierto? Oraban unos por otros, persistían en la doctrina. Amén. Muy bien, quiero que vayamos por favor al libro de Números, capítulo 18, versículo 25. Y vamos a hacer dos por uno, ¿cierto? Vamos a hablar del tema de la ofrenda, pero al mismo tiempo es el tema de nuestra reflexión previa al resto de la reunión. Y al principio el Señor nos decía que oyéramos, escucháramos, entendiéramos y recibiéramos, ¿cierto? En el Proverbio capítulo 1, versículo del 1 al 7 que leímos. Y aquí también nos va a seguir hablando en ese sentido y con esa misma disposición de corazón. Tenemos Números, está entre los primeros 5 libros de la Biblia. Capítulo 18, el número grande. Y dentro del número grande busca el número chiquito, que es el versículo 25. Y dice, y habló, ¿quién habló? Jehová. ¿A quién le habló? A Moisés, diciendo. Entonces lo primero que nos tiene que quedar claro es quién está hablando ahí.
¿Quién está hablando? Jehová. O sea, ¿esa es palabra de quién? Toda la Biblia es palabra de Dios, pero aquí en particular, directamente está hablando ¿quién? Dios, directamente, es un mensaje directo. ¿Y qué es ese mensaje? Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Ahí que le está diciendo a los pastores, a los levitas, le está diciendo: usted diezma de los diezmos, ¿cierto? Pero lo que me llama la atención y quiero destacar es que usted ¿qué le dice a los levitas? Que lo presenten como una ¿qué? Como una ¿qué? Ofrenda. ¿Y ofrenda qué? Mecida, ¿cierto? Es como algo especial. No solo preséntela así, sino que, por favor, como mésala, ¿cierto? Como haga un movimiento con ella, hágala ¿qué? Como hacerla notoria, ¿cierto? Y Dios como que quisiera que esas ofrendas, esos diezmos y los diezmos de los diezmos fueran ¿qué? Notorios, ¿cierto? Fueran que le llaman la atención. Entonces, si para Dios no pasan desapercibidos, yo le pregunto: ¿para usted pasa desapercibido diezmar y ofrendar? ¿Sí? Muchas veces lo dicen aquí los pastores y es así. Tranquilo, si usted debe diezmar con un corazón ¿qué? Limpio, ¿cierto? Usted debe ofrendar con un corazón ¿qué? Limpio. Si usted viene aquí cargado, tranquilo, esta iglesia la sostiene ¿quién? El Señor, no diezme, pero usted es el que está perdiendo. Y yo puedo decirle por experiencia propia, que cuando usted diezma, Dios es fiel. Y no quiere decir que no haya pasado momentos donde, como quien dice, se me haya cortado el chorro. He pasado por momentos donde se me ha cortado el chorro, he estado sin trabajo. Pero ¿sabe qué les puedo decir? Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y no porque uno sea bueno, no quiero pretender eso. Lo que quiero destacarle a usted es que si usted es fiel con Dios, Dios también es fiel con usted. ¿Sí? Sigamos leyendo. Versículo 27. Y se os contará que vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Qué tremendo. Dios sí ve eso, hermanos. ¿Qué hacemos? Ahí está escrito. Dios sí ve la ofrenda. Dios ve cuando ofrendamos. ¿Yo qué puedo hacer? Ahí lo dice, es la palabra de Él. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién? Dios mismo. Y Él ve la ofrenda. Por lo tanto, quiere decir que no la pasa por alto, ¿cierto? Quiere decir, sí, sí. No, dice, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, la tienen que en cuenta. Él la tiene en cuenta. ¿Qué más dice? Vamos a versículo 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones que ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. En fin, Dios nos muestra que esos diezmos, esas ofrendas, esas primicias no pasan desapercibidas para Él, que Él las tiene en cuenta, que Él las tiene en mente, que Él las tiene presente. Hermano, algún tiempo de mi vida cristiana, ustedes han escuchado una canción de Jesús Adrián, creo que dice si me preguntaran qué regalo quiero, ¿cierto? Si me preguntaran qué regalo quiero, qué es lo que prefiero este día especial. Y el tipo dice que nada. Mira, no, yo ya con usted lo tengo todo, ¿cierto? Es lo que dice la canción. Y a mí un tiempo, hace como unos 10 años, no, yo sí espero algo del Señor. ¿Sabe? Pero ahora, después de este tiempo, yo, Señor, no espero nada. No espero nada.
Lo único que espero es estar contigo, es estar a tu lado. Y hoy comprendo esa canción, ¿sí? Y cuando usted ofrende o da, no es porque va a recibir, ni siquiera es porque lo va a tener en cuenta Él, como lo dice el texto, sino que yo tengo el privilegio de dar para el Señor. Amén. Y usted en esta mañana también tiene el privilegio de dar para el Señor. Y ese diezmo, esa ofrenda no pasa desapercibido, hermano, a los ojos del Señor. No pasa desapercibido. ¿Qué importa lo que pase? Lo único que necesitamos es estar ¿qué? Con Dios. Amén. Hermano, levante su mano. Si usted tiene si necesita un sobre, levante su mano. Déjela en alto hasta que y no la levante con timidez para que le lleven el sobre y usted pueda diligenciarlo adecuadamente. Aquí tenemos una hermana. Hermano, esta iglesia y la gente de esta iglesia es muy bendecida, muy bendecida. Y lo que yo veo, hermano, es que quienes son fieles al Señor en el diezmo, uno ve cómo progresan, uno ve cómo salen adelante, uno ve que realmente sí Dios tiene en cuenta todo ello. Hermana Marlene, nos ora por favor por los diezmos, las ofrendas. Y vamos a hacerlo como dice, hoy vamos a presentarlos al Señor. Eso es lo que vamos a hacer en esta oración, a presentarlos como esa ofrenda mecida a los ojos del Señor. Por lo tanto, hagamos de este acto un acto solemne. Cierre sus ojos, tome su sobre y se lo va a presentar al Señor, acompañando esta oración que va a hacer la hermana Marlene. Padre, en esta mañana, mi buen Dios, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote gracias, mi buen Dios, porque te reconocemos, Señor, como nuestro proveedor. Y te damos gracias, Señor, y te presentamos las ofrendas y diezmos, Señor, que son para la extensión del reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, y sea usted derramando, Señor, esas bendiciones, Señor, sobre cada hermano, sobre su iglesia, mi buen Dios, Señor, y poniendo corazones generosos, Señor, dadivosos, Señor, corazones alegres, Señor, para dar lo que te corresponde a ti, Señor, porque mucho recibimos de ti, Señor, todo viene de ti, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, queremos conocer hoy a las personas que nos acompañan por primera o segunda vez. Levante su mano ahí, por favor. Simplemente queremos conocerle, darle un saludito, darle una bienvenida. ¿O todos somos viejos conocidos? Parece que todos somos viejos conocidos, ¿cierto? Por allí vi una mano levantada. No, fue una mague, ¿cierto? Bueno, a todos bienvenidos. Dios los bendiga. Y vamos a entrar en el menú que estamos esperando en esta mañana. Vamos a recibir la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a recibir entonces al pastor Hermídez, quien nos va a compartir la palabra que estamos esperando oír, recibir, escuchar y entender. Entonces, antes, gracias por recordarme. Por favor, hoy los niños, los jóvenes, ¿hasta los cuánto? Hasta los 14.
Vamos a escuela dominical. ¡Qué alegría! ¿Cierto? ¡Vamos! ¡Qué bendición! Volvimos a escuela dominical. Es una bendición. A esos muchachos les hacía falta, hombre. Bueno, les recuerdo los anuncios, ¿cierto? Tenemos reuniones de oración a través de Zoom, lunes, miércoles, viernes, 6 de la mañana, también en la tarde. Tenemos también reunión a través de Zoom miércoles 7 de la noche y la reunión dominical domingo 10 de la mañana. No sé, pastor, si se me quedó algún anuncio ahí en el tintero. Recibamos entonces al pastor con un aplauso al Señor por su vida. Amén. A mí me dicen que desinfecte. Sí, mejor. Mis amados hermanos, muy buenos días. Bendiciones para todos ustedes. ¿Cuántos estuvieron anoche en el matrimonio? No vinieron. Anoche hubo un matrimonio, un tiempo muy especial aquí. Dios mostrando que Él nunca se queda sin testimonio, ¿no? En medio de un tiempo donde muchas personas no se quieren casar, fue bueno ver a estos dos jovencitos unirse en matrimonio. Qué bendición poder ver estas cosas todavía, y esperamos que aquí en la campiña y en todas las iglesias todavía hayan muchachos que se quieran casar, hombres y mujeres que se quieran unir en ese vínculo precioso del matrimonio. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a pedirle al Señor que en esta hermosa mañana Él nos hable. Padre, gracias te damos por la bendición de estar en tu casa. Gracias, mi Rey, por el descanso que le das a nuestros pastores, Gustavo y Beatriz. Te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que les ayudes a descansar y que en este tiempo de descanso, Señor, usted se glorifique de manera especial en la salud de la pastora. Ella necesita de manera especial un toque sanador de tu mano poderosa, y te pedimos en esta preciosa mañana que tú la bendigas con salud, que cuides de ellos, que les ayudes a reponer sus energías, que les renueves las fuerzas. Y a nosotros aquí, Señor, háblanos en esta hermosa mañana y ayúdanos a volver nuestra confianza plenamente en usted. Gracias por los tiempos críticos, por los tiempos difíciles, porque ellos tienen propósitos divinos muy claros y muy grandes. Así que háblenos en esta mañana, se lo rogamos, mi Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Todos nosotros sabemos, mis amados hermanos, que los grandes tiempos de crisis, las crisis mundiales, no llegan y aparecen en la escena humana porque sí, por coincidencia, que no es una mera casualidad. Todos nosotros, digo yo, todos nosotros sabemos que las grandes crisis de la humanidad tienen propósitos divinos. Y a mayor la crisis, con seguridad mayor es el propósito de Dios. Para mí, esta pandemia ha querido revelarnos algo que Dios intentó de muchas maneras decirle a la humanidad, y la humanidad no quiso entenderlo, no quiso escucharlo, no quiso recibir el mensaje. Y Dios tiene que usar este tipo de métodos fuertes para que el ser humano entienda. No sé por qué los seres humanos siempre entendemos más por la fuerza, por el castigo, por el juicio, que de otra manera. Y creo que uno de los propósitos que Dios tiene con esta crisis a la que nos ha sometido es volver el corazón humano a la confianza plena, a la dependencia absoluta de Él, únicamente de Él como Dios. El ser humano
había dejado de confiar en Dios, se había olvidado de Dios, sigue olvidándose de Dios y poniendo su confianza en lo que no es Dios. A mí me parece, amados hermanos, que el ser humano, estoy hablando de la humanidad en general, había puesto su confianza en 4 pilares a los que llegó a colocar en la posición de Dios para ellos, para el ser humano. 4 pilares en los que muchos cristianos, incluso muchos cristianos líderes, todavía dependen de ellos, confían en ellos más que en Dios. Y yo he aprendido esta verdad: Dios no deja de insistir en sus propósitos hasta que el ser humano entiende. Es decir, si esta crisis, que ya no es solo de salud, sino que es una crisis económica también, si esta crisis mundial el ser humano no la está utilizando para volver a confiar única y exclusivamente en Dios y depender única y exclusivamente de Él, la crisis permanecerá en medio de nosotros y tal vez Dios envíe cosas más fuertes hasta que por lo menos su iglesia vuelva a depender de Él y de nadie más. De Él y de nadie más. La humanidad se había olvidado de Dios, había sacado a Dios de sus espacios. Estuve leyendo hace poco sobre la historia de los Estados Unidos. Hace 100 años atrás, un poco menos, Estados Unidos, Inglaterra, fueron países que Dios era el centro de ellos. Fueron países que se convirtieron en los grandes misioneros del mundo. Enviaron misioneros a Japón, a la China, enviaron misioneros al África, enviaron misioneros a Latinoamérica. ¿Sabe por qué nosotros somos cristianos? Porque los norteamericanos enviaron misioneros pagados por las iglesias cristianas en Estados Unidos. Es que Estados Unidos era una nación donde Dios era el centro. Uno de sus presidentes, George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, dijo estas palabras: el cristianismo, escuche esto, el cristianismo y la moralidad son los cimientos indispensables de todas las disposiciones y conductas que conducen a la prosperidad, aún a la prosperidad política. Este gran hombre que levantó a Estados Unidos como una nación, estaba convencido que la base sobre la cual una nación puede prosperar es el cristianismo. Es el cristianismo. Por eso uno puede leer que los primeros escritos de la Constitución Política de Estados Unidos parecían más escritos de una iglesia. Estaban tan llenos de textos del Antiguo Testamento que parecían más textos eclesiales que textos políticos. La historia de ellos nos enseña que importaban Biblias, miles de Biblias pagadas por el Estado, que pagaban capellanes pagos por el Estado para que enseñaran la Biblia. Un día de labores en los Estados Unidos comenzaba con una oración que decía así. Permítame, yo la busco aquí. Dice: Dios Todopoderoso, reconocemos que dependemos de ti y te rogamos bendecir a nuestros padres, a nuestros maestros y a nuestro país. En 1951, en ese país, un consejo de padres de una ciudad logró que esta oración, la lectura de un texto bíblico y la explicación de ese texto bíblico fuera lo primero que se hiciera en los salones de clase y en la mayoría de las empresas. Pero ¿sabe una cosa? En el año 1962, cuatro padres de familia se opusieron a esto.
Y la Corte Suprema dictaminó que se acabara la oración en las escuelas, en las universidades y en los colegios. ¿Que por qué tenía que haber oración? 4 padres, solamente 4. Y la Corte Suprema falló a favor de ellos. Ahora, si se prohibía esta oración, por supuesto, en el año 1963, un año después, se prohibió la lectura de la Biblia en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Y empezaron a sacar a Dios de sus espacios. Comenzaron en las instituciones, en los espacios públicos como los colegios, las universidades, y comenzaron a sacar la oración y comenzaron a sacar a Dios. Y el resultado es que las generaciones siguientes ya no eran generaciones que confiaban en Dios, que dependían de Dios, sino que empezaron a depender de la riqueza, de la prosperidad. Empezaron a depender de sus gobernantes, hombres muy destacados en esa nación. Empezaron a depender de la ciencia. Ya la ciencia comenzaba a tomar muchísima fuerza. Empezaron a depender de la tecnología. Y todos nosotros sabemos que unos años después hubo un atentado contra los Estados Unidos. 4 aviones se estrellaron contra puntos principales en Estados Unidos, un 11 de septiembre. Y yo creo que Dios le estaba hablando a aquella nación. Dios les estaba hablando. El martes 11 de septiembre del 2001, ¿cierto? Y allí se demostró que ni siquiera el Pentágono era seguridad. Ni siquiera el Pentágono. Que la economía no era seguridad. Cuando las Torres Gemelas se vinieron abajo, como si fuera un castillo hecho de naipes. Allí funcionaba todo el emporio mundial de la economía. Se estaba diciendo de alguna manera, miren que no se puede confiar en la economía. Cuando un avión cae allí en el Pentágono, se le estaba diciendo a esta nación, miren que el hombre no puede asegurar al hombre, no le puede dar seguridad al hombre. Y todo esto, mis amados hermanos, tenía un solo mensaje: vuelvan su confianza y su dependencia a Dios. Y Dios no desistirá en esta crisis mundial hasta que nos volvamos a Él en plena dependencia únicamente de Él. Y les decía que la humanidad ha puesto su confianza y ha aprendido a depender de lo que no se puede depender. Y yo le quiero señalar cuatro pilares que la humanidad ha convertido en dioses y en los cuales confía. Esa es su confianza, ¿cierto? Ahora, estos son falsos dioses, pero mucha gente los convirtió en sus dioses. Por eso el fracaso de nuestros falsos dioses. Y el primero de eso en los que la humanidad ha puesto su confianza, y tal vez nosotros los cristianos vamos a decir no, es en el hombre. La confianza en el hombre. ¿Sabe usted que de acuerdo a la Biblia, de principio a fin, el ser humano siempre ha querido ser Dios? Y si algo le encanta al ser humano es que le hagan sentir que es una especie de Dios, que es una especie de ídolo. Por eso los emperadores romanos, uno de los títulos que ellos se asignaban era Dios, que ellos eran dioses, se construían templos y pedían adoración de la gente. Para mí, hay muchos cristianos que confían más en el hombre que en Dios. Muchos cristianos, porque dependen del hombre para su sustento, para su alimento, para su sustento en general. Dependen del hombre para el empleo, dependen del hombre para la salud, dependen del hombre para la protección. Ahora, esto no quiere decir que yo no voy a aceptar la provisión que me dan en el hogar, ¿cierto? La protección que me da mi padre, que te da tu padre, tu esposo, que te dan tus padres, es apenas normal. Pero aquí en tu mente y aquí en tu corazón debe existir la certeza
de que ese papá, de que ese esposo es solo un instrumento de Dios para proveerte y para protegerte. Que si algún día esa persona no está, tu provisión no está en peligro, y por lo tanto usted no debe vivir angustiado ni angustiada, porque quien le provee a usted y le protege es Dios. Usted no debe angustiarse al pensar que tal vez su empresa se cierre o que a usted lo despidan. No debería angustiarte, porque no dependes de eso, dependes de Dios. Tu dependencia es de Dios. Yo conozco un pueblo que ninguno de ellos laboraba, que donde vivieron por 40 años no había una sola empresa, no habían fábricas de ropas ni de zapatos, no había agua potable, no habían productores de alimentos. Y Dios a ese pueblo le proveyó por 40 años. ¿Saben de qué estoy hablando, cierto? Y no tenían empleo. Salieron del lugar donde tenían un empleo paupérrimo porque eran esclavos y solo les daban la comida, y vivían en unas chozas horribles, los hebreos en Egipto. Y algunos de ellos anhelaban volver a la esclavitud porque deseaban comer cebolla, pepino, pescado. Ya estaban aburridos del alimento que Dios les daba todos los días, pues era la misma dieta. Un pan blanco que sabía a miel y cilantro. Pero Dios los sostuvo 40 años en el desierto y eran tan robustos que no hubo ejército que se opusiera a ellos. Uno, porque Dios estaba con ellos, y dos, porque eran fuertes. Yo siempre he dicho que nadie se ha alimentado mejor en esta tierra que los israelitas en el desierto por 40 años. Ese maná era tan nutritivo que nunca se enfermaron. Nunca se enfermaron. Nadie ha tenido una mejor dieta que ellos. Ahora, mis amados hermanos, la Biblia dice claramente: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, dice el Salmo 118. Dios mismo, mis amados hermanos, nos enseña a nosotros de manera muy clara que siempre será mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. También el Salmo 146 lo dice: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Salmo 146. Y aquí en el Salmo 146 se nos enseña por qué no podemos confiar en el hombre. ¿Por qué nuestra dependencia no debe ser del hombre? ¿Por qué mi vida no debe depender ni del cónyuge, ni de los padres, ni de los hijos? Porque en él, en el hombre, aunque sea el gobernante, aunque sea el príncipe, la gente depende demasiado de los gobernantes. Y lo que uno puede ver es que desean depender más de los gobernantes. Yo digo, cada quien tiene lo que se merece, lo que ha luchado, lo que ha creído, lo que ha buscado en Dios. Cada quien tendrá, por muchas protestas que hagamos, lo que nos merecemos por nuestro esfuerzo y nuestra fe. No tendremos más, aunque se hagan miles de manifestaciones y protestas. ¿Por qué no se puede confiar en el hombre? Porque no hay en él salvación. El hombre no ha podido salvar a su prójimo, ni siquiera de los problemas temporales de la vida. El hombre no ha podido salvar a su prójimo de la violencia. No, cada día hay más violencia en nuestras calles. El hombre no ha podido salvar al hombre de las guerras, y guerras viviremos. El hombre no ha podido salvar a su prójimo de los desastres naturales, de las enfermedades incurables. No lo ha podido salvar de los vicios. ¿Cómo quisiéramos tener el poder para salvar a nuestros hijos de los vicios, de las adicciones, de los desvíos de la vida?
¿Cuántos padres quisieran tener el poder para enderezar a sus hijos y salvarlos de los desvíos de la vida? Pero no hay poder en el hombre para salvar. Y no hay poder en el hombre, porque cuando uno lee este texto, mis amados hermanos, en la Nueva Traducción Viviente dice: no pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Si el hombre no puede salvar a su prójimo, a su hijo, a su cónyuge, a sus padres, ni siquiera de los problemas temporales, menos del pecado, ¿cómo quisiéramos salvar a los nuestros del pecado y de las consecuencias del pecado? Pero no se puede. No se debe confiar entonces en el hombre, y hay tres razones. La primera razón es que el hombre es frágil, pronto se quiebra y desaparece. Y esta crisis que hemos vivido, sí que Dios ha querido mostrar qué tan frágil es el ser humano. Pronto se quiebra, se enferma, se parte en pedazos su vida y se nos fue. Esa es una realidad. Además, el hombre es efímero en el tiempo, no permanece para siempre. Y si Él es tu confianza será por un corto tiempo, porque pronto pasamos y volamos, no permanecemos para siempre, desaparecemos y no volvemos a ser en esta tierra. Pero además el hombre es falible, es decir, el hombre falla. Eso es lo que quiere decir la Nueva Traducción Viviente allí en el Salmo 146, cuando dice: ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Pero además somos falibles. ¿Qué quiere decir falible? Que fallamos, que mentimos, que no podemos cumplir. El único infalible es Dios. Por eso es mejor confiar en Dios que en el hombre. Yo he aprendido que quien pone su confianza en el hombre pronto se queda sin esperanza, sin protección, sin provisión, sin guía. Esa es una gran verdad. Pero aún así hay mucha gente que depende más del hombre que de Dios. Y muchos aún creyentes que dependen más de quien les da el empleo aquí en la tierra que del Dios que se los proveyó. ¿Cómo dudar que Dios es el que abre puertas que nadie puede cerrar, y cuando las cierra nadie las puede abrir? Y a muchos será Dios quien les cierre esa puerta para que se vuelvan a Él, buscando un empleo que permanezca para siempre, pero más que un empleo, una confianza en Dios que perdure en el tiempo. Es necio poner la confianza de la vida en la criatura imperfecta, cuando el Creador de la vida, todopoderoso y perfecto, se ofreció por nosotros, por amor a nosotros, para darnos vida. A mí me parece muy necio no esforzarnos por nuestra confianza en el Señor. Pero además, hay otro pilar, además del hombre, en el que se ha puesto la confianza, y es en las riquezas. No hay muchas cosas que nos llamen a confiar en ella con tanta fuerza como el dinero y las riquezas materiales. Como el dinero y las riquezas materiales. Jesús tenía esto tan claro que fue contundente, muy fuerte y muy amplio en este tema de no poner la confianza en las riquezas. Y se ha convertido a la riqueza en un dios, el dios Mamón, como lo llama la Biblia. En el Salmo 52, versículo 5, la Biblia dice: por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo. Cuando uno está leyendo este texto, uno dice: bueno, ¿de quién está hablando el texto aquí?
Pero el verso 7 de ese mismo capítulo es la respuesta del Salmo 52. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Y este es uno de los problemas de las riquezas, que casi siempre, quien confía en las riquezas y deja de confiar en Dios, no solo comete el pecado de confiar en las riquezas, sino que además de confiar en las riquezas, se mantiene en la maldad. Yo no sé si usted conozca a alguien, pero aquí tengo un ejemplo claro en mi memoria de alguien que fue creyente, que fue líder, un gran líder, que tuvo una buena posición en su iglesia. Y poco a poco se fue apartando, Pero hasta donde yo le conocí a esa persona, siempre su confianza fue el dinero. Su lenguaje revelaba que su confianza era el dinero. Cada vez que hablabas con esa persona, el tema era el dinero, el tema era los negocios, lo que producían sus negocios, cómo hacer negocios que te produzcan un poco más, cómo asegurar la economía hacia el futuro. Ese era su tema. Y usted quiere saber en qué confía una persona, atienda lo que dicen sus diálogos. En eso confía esa persona. Y hoy, cuando yo le miro apartado del Señor, permanece en su maldad, en su pecado permanece. Y parece que cada vez fuese más hondo en su maldad. Amados hermanos, el Salmo 52 que acabamos de leer nos muestra que nuestro Dios aborrece de una manera tan fuerte el hecho de que el ser humano ponga su confianza en las riquezas y no en Dios. Dios lo aborrece tanto que aún les ordena a los ricos de este siglo, dice el Señor. Él manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Quién es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? El Señor. Pero es fácil cuando se tiene comenzar a depender de lo que se tiene, confiar en lo que se tiene y no en Dios. Y allí en Santiago, mis amados hermanos, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, el Señor le habla a los ricos y les dice: primero, que no sean altivos, y segundo, que no pongan su esperanza, su confianza en las riquezas. Son inciertas. Y eso que pasó el 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos, Dios estaba hablando a la humanidad. Dios estaba hablando a aquella nación y estaba hablando al mundo. Cuando ese lugar donde desde allí se manejaba la economía del mundo se viene a pique y la economía mundial nunca más ha sido la misma, Dios estaba enviando un mensaje: dejen de confiar en las riquezas. Y basta uno leer la Biblia, abrir la Biblia en el Sermón del Monte, para encontrar a Jesús hablando de este tema. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hagan tesoros en el cielo. Haceos tesoros en el cielo. Allí no hay ladrones, ni los tesoros se deterioran. Y yo no estoy hablando de no tener un ahorro. Y no estamos hablando de no esforzarnos por comprar una casa. Y no estamos hablando de no ser el mejor empleado para buscar una promoción y tener unos mejores ingresos. Estoy hablando de que entre más te bendiga Dios, mayor debe ser tu confianza en Él y menor en la bendición que Dios te da. Porque no puede ser que usted dependa de la quincena y que cuando le recortan la quincena por alguna razón, usted entre en angustia. Nuestra confianza y nuestra dependencia. Lo que pasa es que hay un hilo tan delgado entre depender de la bendición que Dios me da y en el Dios de la bendición. Hay un hilo tan delgado allí que se confunde
Y eso se nota y se observa cuando una persona pierde su negocio, pierde su empresa o pierde su empleo. El tiempo que demora esa persona en recuperarse para estar tranquilo nuevamente demuestra cuánto depende de Dios y cuánto depende de las cosas materiales y de los bienes de este mundo. Ojalá que no nos pase a nosotros como el rico insensato. Dijo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Siempre me he preguntado, ¿en dónde está la necedad de este hombre? Que Jesús lo llama necio. Y la necedad está en las palabras, cuando él se habla a sí mismo y se dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años, ya te puedes sentar tranquilo que nada te va a hacer falta en la vida, nada te va a hacer falta, puedes vivir tranquilo. Y Dios le dice, eso es necedad, porque esta noche, hoy, vas a morir y todo eso que guardaste, ¿para quién será? Pero hay otra necedad allí. Es que el hombre está diciendo, yo tengo asegurado mi futuro. No necesito de nada ni de nadie. De aquí en adelante yo seré feliz. Y Dios le dice, no es verdad. Porque tienes la confianza puesta en lo que no debes confiar. Amados hermanos, ya sabemos dónde pasarán la eternidad todos los que vivieron confiando en las riquezas. La Biblia es muy clara, sobre todo en aquel ejemplo del joven rico, cuando viene a Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, guarda los mandamientos, y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. La Biblia dice que Jesús mirándole le amó y le dijo, te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pregunta, ¿había guardado los mandamientos? Jesús no dice que no. La Biblia dice que mirándole le amó. Y Jesús le dice, una cosa te falta, una sola cosa, que dejes de depender de tus bienes, de tus riquezas y comiences a depender de Dios. Entrégalo todo y suéltate en confianza en las manos de Dios y ven, sígueme. Pero la Biblia dice que amaba tanto su riqueza que le dio la espalda a Jesús. Allá lo dejó y se fue alejando y se alejó para siempre. Siempre me he preguntado si Dios nos dijera a nosotros lo mismo que le dijo al joven rico. Mira, toma todo lo que has conseguido hasta hoy. Renuncia a tu trabajo. Busca a otra persona que te reemplace y que necesite ese trabajo como tú lo necesitas. Entrega la casa que Dios te ha regalado. Entrega el vehículo que Dios te ha regalado. Los ahorros que tienes, entrégalos para el reino de los cielos, para que bendigan a los pobres. Y usted, con sus manos vacías, con la ropa que tiene, dedíquese a servirme. A mí me parece que no hay ningún otro ejemplo en la Biblia que nos descubra más que este. ¿En quién confiamos más? Si en Dios y en las riquezas. Y las pruebas revelan en quién confía uno más y a quién ama uno más. Y esta crisis demostrará en quién confiamos más y a quién amamos más. Y Dios anhela que el amor de nuestra vida, el dueño de nuestros afectos y la confianza absoluta de nuestro ser sea Él. Y que esta crisis que tal vez agudizará, lo demuestre. Piensa en ese ejemplo del joven rico. Si tú fueras el joven rico y estás delante de Jesús, ¿hubieras seguido a Jesús entregándolo todo
o le hubieras dado la espalda como él lo hizo y te hubieras marchado lejos del Señor. El corazón humano se apega tanto a las cosas materiales, como a una casa, como a un carro, como al dinero, a cosas tan simples como la ropa que nos colocamos, los zapatos que usamos. Yo creo, mis amados hermanos, que tenemos que trabajar en eso. Nuestra confianza debe ser el Señor, no debe ser el hombre, ni deben ser las riquezas. Pero hay un tercer pilar en los que los seres humanos han puesto su confianza. Afortunadamente nosotros los cristianos estamos lejos de eso. La confianza en las armas. ¿Por qué los gobiernos invierten tanto en armas? Porque su confianza, la confianza de los gobernantes, está puesta en sus ejércitos, en las armas. Pero todos nosotros, mis amados hermanos, sabemos que la Biblia está llena de historias que nos enseñan que es mejor confiar en Dios que confiar en las armas. Todos conocemos la historia de David y de Goliat. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Ojalá nuestros gobernantes pudieran entender la verdad que hay aquí, que un chico de unos 17 años en promedio tenía David, venció a un gigante experto en la guerra, con espada en mano, lanza en mano, armado hasta los dientes, protegido de los pies a la cabeza, con un escudero delante, y el chico solo tenía una honda en su mano, y con una piedra lo venció. Porque Dios no gana las batallas con armas. De Él es la batalla y de Él es la victoria. Todos nosotros conocemos la conquista de la ciudad de Jericó. Era tal vez la ciudad más protegida. La historia dice que el rey de Jericó estaba seguro que los israelitas nunca entrarían a la ciudad de Jericó. Y entraron solo dándole 7 vueltas por 7 días, y el último día 7 vueltas, y dando un grito. Y cuando gritaron y sonaron las bocinas, ellos pudieron conquistar la ciudad de Jericó sin armas, sin armas. Pero hay mucha gente que está confiando en las armas. Ahora, esto no tiene mucho que ver con nosotros, pero las armas no son la solución a los problemas de la humanidad. La historia ha demostrado que ellas solo traen muerte, desolación, profundo dolor, fuertes odios y más guerras. La solución es Cristo. Pero hay un cuarto elemento en el que la gente ha puesto la confianza. Y aquí vamos a terminar: la ciencia. La ciencia. Ay, ay, ay. ¿Cómo se ha esperado esa vacuna? ¿Y cómo se ha esperado que sea efectiva? Aunque hay muchos hermanos que todavía piensan que la vacuna tiene que ver con el sello, el 666, que no te la debes poner, que es manipulación genética y todas estas cosas. Pero bueno, cada quien está en libertad para decidir, y creo que los pastores le han hablado de esto. El hombre, la humanidad, endiosó a la ciencia con su dependencia de ella. Dice el libro de Daniel en su capítulo 12, versículo 4: pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estaba escrito que la ciencia crecería a dimensiones inimaginables. Hermano, la ciencia hoy ha logrado unas cosas que uno se queda asombrado. ¿Usted me cree si yo le cuento la siguiente historia? No sé si alguna vez se la conté. Una señora invitó al hombre que le donó su corazón a cenar para agradecerle por haberle donado su corazón. ¿Usted cree esa historia? Una señora invitó a su donante de corazón a que cenaran juntos para agradecerle porque él le había regalado su corazón. ¿Usted cree eso? La ciencia hace eso posible. Cuando una persona se enferma de los pulmones, el consejo es trasplantarle los pulmones, pero trasplantarle todo el kit, pulmones y corazón. Entonces el caballero necesitaba un trasplante de pulmón y la señora necesitaba un trasplante de corazón. Cuando a él lo trasplantan, le trasplantan el kit completo. Le sacan los pulmones que tiene malo con su corazón, pero su corazón está bueno. Entonces su corazón se lo donan a la señora y a él le trasplantan el kit completo, ¿cierto? Cuando se recuperan, ella se entera de que quien le donó su corazón está vivo. Y ella decide agradecerle y lo invita a cenar. La ciencia aumentará y ha crecido mucho. ¿Tú sabes lo maravilloso que es que ahora nos está viendo tal vez alguien en Canadá, nos está escuchando en esta transmisión por Zoom? Eso es maravilloso, ¿cierto? La ciencia ha aumentado y eso ha hecho que mucha gente dependa de la ciencia. 600 años antes de Cristo, por el profeta Daniel, estaba profetizado que la ciencia aumentaría. Sin embargo, mis amados hermanos, el hombre no puede depender de la ciencia, pero creo que este ha sido un tiempo donde se ha esperado más en la ciencia que en Dios. Luego vamos a escuchar cientos de testimonios de cómo Dios sanó personas del COVID en una UCI, intubados en una UCI. Dios se glorificó. Mientras la familia esperaba en los médicos, en los medicamentos, en el oxígeno, en la vacuna, Dios se glorificó, mostrando que Él no necesita de vacunas, que Él no necesita de medicamentos. Y eso no significa que no vamos a ir al médico. Significa que vamos al médico confiando en que Dios nos puede sanar a través de ellos y que si ellos no son suficientes, Dios sí es suficiente. Por eso, cuando usted se enferme, lo primero que usted debe hacer no es tomar pastas, no es tomar medicamentos, no es correr al médico. Lo primero que usted debe hacer es postrarse de rodillas en la presencia del Señor y decirle: aquí estoy. Usted es mi médico. Si usted me quiere mandar para donde uno de los que usted le ha dado sabiduría, le ha dado ciencia, envíeme, pero usted puede sanarme milagrosamente, puede colocar su mano y sanar. ¿Qué enfermedad cree usted que tenía aquella mujer que llevaba una hemorragia por años? Tal vez un cáncer en el útero. Y solo con tocar el manto de Jesús, el cáncer se fue. Los leprosos le dijeron: si quieres puedes limpiarnos. Y Jesús los sanó. Al ciego de nacimiento, el que nunca había visto, sus ojos nacieron cegados, muertos sus ojos. Jesús restauró esos ojos y le dio visión. Con todos esos ejemplos en la Biblia, no es lo más sabio cuando tenemos algún problema de salud postrarnos primero en su presencia,
pero mucha confianza hay en la ciencia, mis amados hermanos. Demasiada confianza en la ciencia. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sí escuchó esas últimas palabras? Medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué cosa es? Medicina para mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. El texto dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Y ese paquete de cosas, de no confiar en mí mismo, de no confiar en el hombre, de poner mi confianza en Dios, pero apartarme del mal. Y todo este paquete de cosas que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, lo que tú vas a hacer y te va a salir mal y te vas a estresar, Dios lo va a enderezar. Y ese hecho de que las cosas te salgan bien e impide que tú te estreses, eso se convierte en la mano de Dios, en medicina para tu cuerpo y en refrigerio para tus huesos. ¿Acaso no está confirmado, comprobado científicamente que una de las principales causas del cáncer es el estrés? Hable con un oncólogo, cualquiera que sea, algún amigo, algún médico oncólogo que usted conozca y pregúntele cuál es la principal causa del cáncer. Y le va a decir, el estrés. Y estrés es cuando decidimos no tener en cuenta a Dios y hacer las cosas a nuestra manera. Y las cosas salen mal y nos angustiamos y nos estresamos y nos culpamos. Por eso fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, ni en la prudencia del hombre, ni en la inteligencia del hombre. Reconozca a Dios en todos sus caminos, en todo lo que haga, y Dios enderezará lo equivocado y podrás vivir en paz. Confiar en la ciencia y no en Dios es confiar en el conocimiento que da Dios y no en el Dios que lo da. Muy absurdo, muy absurdo. Y quiero cerrar solo citando esto. De manera increíble tenemos que aceptar que mucha gente aún confía en lo oculto, en lo oculto. Nuestros gobernantes, familiares nuestros, amigos nuestros. Esto se volvió la época de los chamanes, de lo esotérico, de lo oculto. Y hay tanta gente confiando en lo oculto. Y quiero decirle una cosa: Dios no desistirá en su propósito con esta crisis hasta que esta humanidad, y en especial la iglesia, vuelva su confianza y su dependencia de Él. Y si tiene que agudizar Dios la crisis, la va a agudizar, porque hay un solo propósito: que la humanidad se vuelva a Dios. Pero la iglesia, Dios espera que sea la iglesia la primera que se vuelva a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Sé que has hablado y gracias por hacerlo. Qué bueno es saber, Señor, que tienes interés en orientar nuestra vida hacia la verdad. Padre Celestial, ¿cómo negar que ha habido una dependencia de todas estas cosas? Y que la humanidad en general sigue confiando en todas estas cosas más que en usted. Por eso en esta mañana yo te digo, Señor, perdona a esta humanidad y no le tomes en cuenta tanta falta de confianza en el Dios verdadero, tanta falta de fe, que no le tomes en cuenta tantos pecados. Señor, cuántos dioses falsos se ha inventado la humanidad y ha comenzado a llamarlos sus dioses.
pero usted está demostrando que todos ellos han fracasado. Ha fracasado el hombre, ha fracasado la economía, ha fracasado la ciencia, han fracasado las armas y lo oculto fracasará. Es el fracaso de los falsos dioses y muchos tendrán que decir el fracaso de nuestros dioses. Perdona a tu iglesia si ha puesto más su confianza en el hombre, en las riquezas, en la ciencia, que en usted. Perdona a tu iglesia. Y yo te ruego, Señor, que lo que no haya quedado claro hoy en este tema, lo que yo no haya podido explicar, usted lo aclare en la mente y en el corazón. Pero usted, Padre de la Gloria, nos llevará hasta que nosotros dependamos y confiemos únicamente en usted y en nadie más. No sabemos cuántas cosas más harás en medio de esta sociedad, pero tú lo harás. Y gracias, Dios, porque finalmente los que te amamos terminaremos dependiendo únicamente de usted. Le bendecimos y le adoramos, Padre eterno, le agradecemos por su inmenso amor y suplicamos que continúe en nuestra vida, trabajando en nosotros con su palabra. A usted toda la gloria y la honra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Yo creo que así quedamos despedidos. Dios me los bendiga, que tengan una feliz semana, que el Señor derrame esta semana sus bendiciones sobre cada uno de ustedes.